Jurídica AM presenta la restitución de tierras. El desplazamiento forzado causado por la violencia en Colombia es un problema que ha sido normalizado en la sociedad. Para el infortunio de todas las personas víctimas de este flagelo que dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos son más común de lo que pensamos. Sin embargo, para todos aquellos que se vieron forzados, nace la Ley de Restitución de Tierras. ¿Qué es la restitución de tierras? Según el Ministerio de Agricultura, es el derecho regulado principalmente por la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado. La restitución no depende de si quien reclama tiene títulos o no. La Ley de Víctimas no solo busca devolver la tierra con su respectivo título de propiedad, sino también mejorar sus condiciones socioeconómicas para una vida más digna. Las víctimas tienen derecho, por ejemplo, a la indemnización, la rehabilitación, garantías de no repetición y de satisfacción. Esto con el objetivo de lograr una reparación integral que les garantice a los afectados la restitución no solo de sus tierras sino también de sus derechos vulnerados. Antes de continuar debemos saber conceptos claves, como por ejemplo ¿qué es el despojo? Es la acción que realiza, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima y el contexto, ya sea de abandono por parte de la autoridad o Estado, el grupo armado, criminal o la persona que provoca el abandono forzado de la tierra por parte de la víctima. No importa cómo se logró el despojo de la tierra, si a través de negocios jurídicos, actos administrativos, sentencias o la ocurrencia de delitos. Se han presentado casos de incluso falsificación de firmas, ventas a precios muy por debajo del valor de la propiedad y por desgracia participación de funcionarios corruptos. La ley en materia de restitución de tierras contempla tanto a víctimas de despojo como de abandono. ¿Qué es el abandono forzado? Las víctimas se ven envueltas en situaciones donde deben primar sus propias vidas por encima de sus propios bienes. Esto provoca que se vean obligados a abandonar sus tierras para proteger su propio derecho a la vida, libertad e integridad suya y la de su familia. Todo aquel que fue poseedor, bien sea propietarias, poseedoras de predios o explotadoras de baldíos, son sujeto de derecho y están protegidos por esta ley. ¿Quiénes tienen derecho a la restitución de tierras? Las personas propietarias o poseedoras de predios o explotadoras de baldíos que hayan sido o sean víctimas del despojo o abandono forzado de sus tierras a causa del conflicto armado, desde el 1 de enero de 1991 hasta el 10 de junio de 2021. En otras palabras, si fuiste poseedor de tierras y te viste obligado a huir, vender, regalar, abandonar, que esta ley te ampara y tienes derecho a la restitución de tus derechos y de tus tierras. ¿Quiénes son propietario, AAS y cómo se acredita dicha condición? Aquellos que tienen un título o un registro de la propiedad. Como por ejemplo, una escritura pública, la cual es un documento público notariado que confirma la posesión del bien inmueble, generalmente terrenos, casas, etc. También puede ser una resolución de Land y ANR. Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural. La ANT se encarga de crear programas de desarrollo de proyectos productivos y la ADR de acompañar el desarrollo y la ejecución. Además, puede poseer la sentencia de un juez. La posesión de tierras por medio de una sentencia judicial es un proceso complejo que se lleva a cabo ante un juez de competencia civil. La sentencia judicial es la que determina la propiedad del predio y se debe acreditar la naturaleza privada del terreno. ¿Quiénes son poseedores AAS y cómo se acredita dicha condición? Son aquellos que creen y actúan como dueñas del predio. Entre las pruebas anexables para la validación de estado de poseedor, encontramos por ejemplo, el contrato de compraventa. Este es un acuerdo entre dos partes, el vendedor y el comprador. El vendedor se compromete a entregar un bien, ya sea un inmueble, un vehículo, etc., al comprador, y el comprador se compromete a pagar un precio determinado por ese bien. O también se pueden utilizar testigos. Los testigos pueden ayudar a demostrar que alguien ha ejercido posesión regular del inmueble de forma pública, exclusiva, sin violencia o clandestinidad. Esto significa que los testigos pueden dar testimonio de que la persona ha vivido en el predio, lo ha utilizado y lo ha mantenido como si fuera su propio, durante un tiempo considerable. Funcionamiento de la restitución de tierras.
En orden empezamos con 1. Presentación de la solicitud. Las víctimas de despojo o abandono forzado pueden presentar una solicitud de restitución de tierras ante la Unidad de Restitución de Tierras, URT. La solicitud debe incluir pruebas que acrediten la propiedad o posesión de la tierra y el despojo o abandono forzado. No se requiere la tenencia de títulos formales, pues la ley reconoce la informalidad en la propiedad de tierras rurales. 2. Estudio de la solicitud por la URT. La URT realiza un estudio preliminar del caso para verificar si la tierra está dentro de las zonas focalizadas, áreas prioritarias para la restitución. Si la solicitud cumple con los requisitos, se inicia la fase administrativa, que incluye la recolección de pruebas, testimonios, documentos, visitas a la zona. El diagnóstico de seguridad para determinar si existen riesgos de seguridad para el solicitante o para quienes residen en la tierra en disputa. 3. Microfocalización. La URT determina si el área donde se ubica la tierra es apta para la restitución. Este paso implica la coordinación con otras autoridades, como la fuerza pública, para evaluar las condiciones de seguridad. 4. Demanda ante el juez de restitución de tierras. Si la URT considera que hay suficiente evidencia, presenta una demanda de restitución ante los jueces especializados en restitución de tierras. Las contrapartes, personas que actualmente ocupan la tierra o terceros interesados, tienen la oportunidad de defenderse y presentar sus argumentos. 5. Proceso judicial. El juez especializado en restitución de tierras lleva a cabo el juicio. Durante el proceso, se presentan pruebas y se escucha a todas las partes. El juez puede ordenar medidas cautelares para proteger los derechos del solicitante o de los actuales ocupantes, según el caso. 6. Sentencia. El juez emite una sentencia que puede ser de restitución de la tierra a sus propietarios originales o de compensación, en caso de que la restitución no sea posible. Si se ordena la restitución, se emiten las medidas necesarias para garantizar que el propietario reciba nuevamente su tierra en condiciones seguras y se restablezcan sus derechos sobre la misma. 7. Implementación de la sentencia. Una vez emitida la sentencia, la URT y otras entidades del Estado, como el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER y otras instancias locales, se encargan de implementar la decisión judicial. Esto incluye la entrega material de la tierra, el registro de la propiedad y el acceso a programas de apoyo técnico y financiero para que el beneficiario pueda hacer un uso productivo de la tierra restituida. 8. Acompañamiento y seguimiento. Las víctimas que reciben la restitución de sus tierras suelen acceder a programas de acompañamiento integral, que incluyen apoyo en proyectos productivos, asesoría técnica, subsidios y acceso a créditos para garantizar la sostenibilidad de las tierras restituidas. Además, se hacen evaluaciones periódicas para verificar que las tierras están siendo utilizadas conforme a los acuerdos y que las víctimas no corren nuevos riesgos. Preguntas frecuentes. Usualmente suelen repetirse cierto tipo de situaciones en materia de restitución de tierras. A continuación veremos algunas, no todas. Recuerda que si tu caso es parecido o tienes uno diferente, puedes ponerte en contacto con nosotros. ¿Es posible solicitar la restitución si no se tienen los papeles del predio? Si en los papeles del predio aparece solamente uno de los cónyuges o compañero o compañera permanente, ¿el otro puede solicitar la restitución? ¿Es posible la restitución si otra persona se encuentra en el predio? ¿Qué pasa con aquellas personas que actuaron de buena fe exenta de culpa? ¿Qué pasa con aquellas personas que se quieran hacer pasar por víctimas de abandono o despojo? La restitución de tierras es una medida creada exclusivamente para que la población desplazada por el conflicto haga efectivos sus derechos sobre la tierra. ¿Pueden acogerse al proceso de restitución las personas desplazadas que han podido retornar a sus predios pero que aún no tienen los títulos que las acreditan como propietarias? Si los padres ya fallecieron y ellos abandonaron o les fue despojado un predio, ¿pueden los hijos acceder a la restitución? Todos estos casos ya han pasado antes y si quieres saber las soluciones, contáctanos. ¿Tienes más preguntas? Si tienes preguntas, un caso o necesitas una asesoría, no dudes en contactarnos. Puedes escribir a esta página o a través de los números o el correo que aparece en pantalla. Muchas gracias por quedarte a ver el video. Si te ha gustado el contenido recuerda darle corazón rojo y seguir nuestra página para apoyarnos.